Vamos a dar comienzo y les quiero dar la bienvenida a este seminario web. Gracias a todos y a todas por su presencia hoy aquí. Soy Natasha Morsi, trabajo en la Oficina Internacional del Agua, encargada de las actividades de comunicación y de explotación. Soy coordinadora. Este evento está organizado por la Oficina Internacional del Agua y por lo tanto seré vuestra moderadora. Este seminario se organiza en el marco de la 18ª conferencia de la EuroRIOC y durante estos 2 días hemos podido escuchar diferentes informaciones y presentaciones sobre la colaboración en Europa y los mecanismos de financiación, entre otras cosas. La parte que voy a presentar es un elemento también importante a un tema que comparten muchos de ustedes. Vamos a hablar de la necesidad de transferir de historias de éxito para un potencial éxito. La cuestión es cómo hacer que los resultados de las investigaciones sean útiles en diferentes ámbitos, tanto en el ámbito social, medioambiental, económico, y algo que es también importante es la financiación de la propia actividad investigadora. Eso es exactamente lo que intentamos hacer con este seminario web que se inscribe dentro de esta dinámica perfectamente. Vamos a tratar de explorar juntos y gracias a nuestros intervinientes qué tipos de actividades, de iniciativas de innovación a nivel digital que son financiados muchas veces por la Unión Europea. Y si hay un mensaje que me gustaría que se llevaran con ustedes después de este seminario, es la importancia de lanzar un diálogo que vaya más allá de este propio seminario con los organismos de Cuenca, un diálogo sobre la transformación digital. Para nosotros es una etapa que se enclava dentro de un marco mayor y para hacerlo tengo el placer de estar acompañada de algunos de los compañeros o socios de Fireware for Water. Tengo en primer lugar al señor Philippe Cossin, que es de Easy Global Market en Francia. Vamos a hablar, por tanto, de la cuestión digital en el dominio, en el ámbito del agua, y para ello tenemos 2 intervenciones. El señor Philippe Cossin, que ya he dicho, he mencionado, quien les va a explicar qué innovaciones digitales se pueden aplicar a todo el sector del agua. Y luego tenemos la presentación de la doctora Lidia Bambakeridou, que nos va a hablar sobre el proyecto Fireware for Water y su colaboración con los organismos de Cuenca. Ahí tendremos la posibilidad de dirigirles sus preguntas a los 2 ponentes. El segundo objetivo de esta sesión para nosotros es el poder entender más y mejor acerca de las necesidades, las esperanzas, las expectativas para los diferentes organismos de Cuenca. Como ya hemos hablado, para saber cómo, junto con la voluntad de aportar soluciones que se adapten mejor a sus necesidades, para ello vamos a hablar en una mesa redonda en la cual va a participar el señor Eric Tardieu, secretario general de la RIOC. Tenemos también con nosotros al señor Stelios Samios de la EIDAP, Joshua Pocock, de Southwest Water del Reino Unido, que nos va a hablar de iniciativas de innovación en el territorio. Tenemos también al señor Fernando López Aguilar de Freeware Foundation. Es una fundación de Alemania que nos va a explicar cómo esta plataforma Freeware for Water funciona y cómo se vertebra junto con los organismos de Cuenca.
Y por último tenemos al señor Ciprian Danu de Rumanía, que nos va a hablar de las iniciativas y acciones de los municipios, entre otras cuestiones relacionadas con la innovación en el marco de los avances y los progresos digitales. Con esto voy a dar la palabra al señor Cousin, el primero de nuestros ponentes de este webinario, que nos va a ayudar a entender mejor las diferentes etapas y la importancia de la innovación. Voy a dejar de compartir mi pantalla para que el señor Cousin pueda compartir la suya. Tiene usted la palabra. Gracias. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Buenas tardes a todos. Estoy muy contento de estar con ustedes. Gracias, Natasha, por la presentación. Quiero hablarles rápidamente acerca de innovaciones digitales. Obviamente, hablaremos del entorno digital, ICT, y concluiré hablando del proyecto Pay for Water, pero quiero cubrir un poco diferentes tipos de innovación, porque como ya se ha dicho en varias ocasiones, la solución no es trabajar en silos, sino buscar de forma conjunta las soluciones, y como podrán ver, lo que hacemos es recoger buenas prácticas en innovación digital, hablando con el sector del agua. Cuando hablamos de innovación y lo que se encuentra más allá de las actividades que hacemos, lo importante es que la innovación está en el corazón de nuestras organizaciones, y esta innovación no se debe medir de forma interna. Vemos que es importante beneficiarse también del conocimiento y de la eficiencia que esto causa. Y no siempre vemos una innovación que tiene lugar de forma, digamos, muy suave. Vemos cómo los productos, los procesos y los servicios tienen que adaptarse a menudo, y esto implica también la implicación individual de las personas, de los equipos, de los departamentos. Es muy importante, por lo tanto, como proceso, el que trabajemos de forma conjunta. Quiero hablar, como ya he dicho, de ICT, y hemos visto cómo en los últimos en el último periodo hemos visto una gran revolución a nivel informático y de las tecnologías de comunicación, y estas y la ICT, y bueno, pues tienen mucho que ver con la innovación digital. Hay una gran industrialización de las tecnologías de la comunicación. Vemos cloud computing, por ejemplo. Tenemos diferentes plataformas de prestación de servicios. Y vemos diferentes modelos que se están empezando a adoptar y que están cambiando en gran medida la forma en la que proveemos nuestros servicios. También vemos un aumento de capacidades en cuanto al ancho de banda. Hoy en día tenemos fibra óptica. Estamos en la plena época del 4G. Muy pronto tendremos 5G bastante extendido. Vivimos en una era digital, absolutamente, y por eso es importante tener en cuenta esto como uno de los aspectos principales. Vemos, además, que parece que está de moda virtualizar. So we have also carriers network are going to a major change also even more with the 5G to virtualize everything. So it is important. Y es importante, por supuesto, el conocer estos avances, porque las nuevas aplicaciones se pueden desarrollar en torno a esta virtualización, y también el 5G, que va a suponer una revolución aún mayor con relación a cómo hacemos las cosas. Todo el mundo entiende y conoce el acceso a Internet. Vemos sensores para medir muchas cosas, desde pérdidas de agua, la calidad del agua y otros muchos parámetros. Es otra revolución. Por lo tanto, es importante que nuestros colegas sean conscientes para que
bueno, pues puedan The connection of all the services together lead also to a temas new. de información que nos llevan a nuevas innovaciones a su vez. Por último, vemos que las cosas cambian muy rápido. El avance se produce a un ritmo vertiginoso. Estamos en un entorno muy dinámico, muy ágil y vemos una serie de revoluciones que se van sucediendo. Y si recordamos algunos de los informes que ha elaborado Accenture, hay una gran demanda de la agilidad también en el mercado y esto requiere que haya esa aceleración de las tecnologías. Esto es muy importante. Hay una serie de elementos en la economía porque el cliente no solamente está esperando que le den algo, sino que espera que los productos y los servicios sean capaces de prestarse a través de diferentes canales digitales y queremos que los servicios pues se adapten también a estas nuevas demandas. Vemos además cada vez mayor competencia de diferentes industrias y sectores y a menudo siempre se dan con una tecnología de bajo coste aparejada. Hay nuevos modelos de negocio que están surgiendo y esto entronca con las nuevas cadenas de valor. Estamos en un momento nuevo en cuanto a la tecnología digital. Hay una grandísima cantidad de software nuevo y recientemente se hizo un estudio que examinaba esto y que dejaba las cifras bastante claras. Ahí las tienen, de hecho. En cuanto a cómo podemos seguir avanzando en cuanto a innovación, bueno, los clientes llevan tiempo teniendo acceso a aplicaciones, quieren poder gestionar los datos, cada vez necesitamos lidiar con más datos, necesitamos innovaciones, por tanto, para poderle dar a los clientes lo que están buscando y pidiendo. Necesitamos nuevas formas de comunicación y colaboración a través de las redes sociales, por ejemplo. Tenemos diferentes redes. Es una comunicación multicanal, por tanto, la que existe ya con los clientes y además queremos transformar las comunidades en lugares más seguros y mejores en los que vivir para utilizar Internet como una utility societal adicional. Lo que queremos hacer, por lo tanto, es trabajar junto con los clientes para proporcionarles una experiencia de usuario mejor y un mejor servicio. También queremos proporcionar servicios personalizados y queremos darles cada vez un mayor número de servicios y de una forma más rápida. Todo ello nos permite dar respuesta a estas demandas de innovación digital. Por lo tanto, tenemos un gran número de desafíos por delante que implican desde los usuarios hasta las propias empresas y la respuesta a estos es o pasa por tener una interfaz abierta Tenemos una plataforma basada en una app. Aquí vemos la aplicación de Smart Energy y también podemos ver lo que hemos hecho para Smart Water. Y por lo tanto queda claro que es muy importante el desarrollar arquitecturas abiertas y pensar en las diferentes áreas y verticales en las que podemos desarrollar las soluciones. Una diapositiva para mostrarles la importancia de las APIs, la innovación preventiva. Tenemos actualmente plataformas como BlaBlaCar, como Uber, como otras muchas, que hacen uso de las redes de comunicación a través de una interfaz abierta y esto es lo que se espera también que se haga desde el sector del agua para poder hacer uso de las diferentes facilidades para operar y de esta forma también seguir mejorando los ingresos. Esto es algo importante, como también lo es
Disculpe, Philip, ¿podría hablar un poquito más despacio, quizá para ayudar a los traductores que están teniendo un poquito de problema en seguirle? Sí, hay una necesidad de financiar esta innovación porque tenemos que abrir las infraestructuras para poder hacer una realidad estas soluciones y que sean accesibles a las pymes. En estos momentos las aplicaciones se siguen desarrollando en gran medida en silos y esto aplica a diferentes sectores. No es solamente el caso del sector del agua y lo que hemos observado es que las aplicaciones se desarrollan de forma, como digo, en silos, se desarrolla la misma aplicación en diferentes ocasiones y las plataformas no son algo nuevo, además. En un momento fueron muy fuertes, pero a veces les cuesta adaptarse y modernizarse. Estos son algunos de los factores que bloquean el avance. Necesitamos tener una aplicación y unas tecnologías que sean aplicables a diferentes mercados. Y lo que ocurre es que para fomentar la innovación tenemos que recordar que la mayoría de los productos nuevos y los servicios nuevos no son realmente nuevos, son quizás reinvenciones y particularmente cuando hacemos competiciones de innovación, por ejemplo, durante años se celebró una competición sobre innovación y en esos momentos no pensábamos que iba a ser algo tan importante. La innovación en la mejora de las capacidades es, por lo tanto, crucial. Y esto es lo que vemos en otros sectores y tenemos también que adoptarlo como algo nuestro, en nuestro propio sector. En cuanto a la innovación, pues veo muchos factores de bloqueo, muchas dificultades. Para nuestro sector no siempre es fácil transformarse, en particular porque necesitamos tener algunas transiciones un poquito más suaves. En estos momentos vemos cierta resistencia también y en cuanto a innovación societal, se requiere una plataforma que permita recabar información de diferentes sectores. Y esto no siempre es fácil de desarrollar y de poner en marcha. Y a nivel político, a veces vemos diferentes políticas en diferentes países y necesitamos un marco regulativo que permita o que de alguna forma favorezca la innovación, porque lo que vemos actualmente es que muchas veces los marcos legales dificultan y crean barreras a la innovación. Esto es a nivel global y en cuanto al sector del agua, vamos a ver a continuación qué es lo que está ocurriendo. Hemos definido una arquitectura que es abierta, basada en una aplicación también abierta y que está ayudando a la innovación. En particular, vemos estas arquitecturas de Fireware for Water y vemos que hay que buscar siempre lo nuevo, la novedad, pero siendo compatible con las soluciones y servicios legados. Creo que podemos utilizar estos sistemas legados y se les puede dotar de nuevos entornos y de otro tipo de innovaciones tecnológicas. Creo que vamos a ver una mayor simulación, una dimensión más virtual dentro del sector del agua y tenemos en este sentido muchos proyectos que van en esa línea de los entornos virtuales. Por último, la idea de esta innovación no es nueva tampoco porque diseñamos programas de software y trabajamos con pymes desde hace ya tiempos. Hay más de 1000 pymes que han podido beneficiarse de este concepto y que ya están innovando. Y en lo que hemos tenido el éxito mayor es, por ejemplo, en Francia, si vemos la empresa AgriFood, este sería un ejemplo, pero hay muchas otras empresas que están haciendo innovaciones y lo que se ha dado en AgriFood se puede aplicar también al sector del agua. Tenemos un componente más avanzado,
unas 1000 empresas pueden innovar con este tipo de componentes, lo cual puede dar pie a crear nuevas historias de éxito. Son historias que se pueden del mismo modo aplicar en el sector del agua. Gracias. Gracias, Philippe, por esa presentación. Yo misma, tras haber mirado el proyecto, pienso que siempre hay que ver lo que hay más allá de la innovación de manera global y recordar que el efecto silos, lo de trabajar de manera aislada, no solamente pasa en el mundo del agua, pero de manera más general en otros ámbitos y de la innovación también. Ahora, Lidia, ¿puedes, Lidia, compartir tu pantalla? Ahora vamos a ver los acuerdos que propone Fire for Water, que es un proyecto que se termina dentro de 1 año y medio. Hola, soy Lidia Van Bakari, vengo de la KWR y trabajo en este proyecto Fire for Water. Voy a intentar hacer un vínculo entre sus resultados y los organismos de Cuenca y ver cómo ellas pueden beneficiarse de lo último. Se trata de un instituto de investigación sobre el agua que conecta la ciencia y la práctica. Solamente hacemos investigación aplicada en La Haga, en La Haya, en Países Bajos. Son todos las autoridades del agua de Holanda y de Bélgica. Hay 180 empleos, 145 son científicos e investigadores y existe desde hace 60 años y ahora ya se ha vuelto en el mayor instituto de investigación sobre el agua en los Países Bajos. Tenemos mucha investigación en varios temas: cambio climático, contaminación, crecimiento demográfico, ciclo del agua. Eso permite, pues, al sector del agua poder usar el agua de manera que se pueda ahorrar mejor. Estamos conectados a los 17 objetivos, en particular lo del agua limpia y saneamiento de las ODS. La innovación digital fue mencionada antes. Cuando hablamos de agua digital, se trata de 2 pilares principalmente: el valor del agua y el valor de los datos. Agua digital combina esos 2 valores y la gestión de conocimientos. Eso nos lleva a una gestión inteligente del agua, casas inteligentes en ciudades inteligentes, y las herramientas de la innovación son la digitalización y la integración. Y integración está en rojo porque es el elemento más importante. Hay modelos de trabajo digitales y acceso para los clientes. Ahora, los desafíos del agua digital vistos por la Comisión, y a la derecha es la imagen global de todos los proyectos que tienen que ver con agua y financiados por la Unión Europea. Los desafíos, pues, del agua digital tienen que tratar de todo el ciclo del agua. Y sin olvidar que el sector del agua es en general muy conservador y fragmentado. Las ciencias de la información, las técnicas de información y comunicación, son adiciones recientes a la gestión del agua, aunque ya fueron adiciones a la energía o a otros sectores desde hace mucho más tiempo. Pero estamos ahora tomando en cuenta esta nueva realidad digital y podemos decir que el sistema del agua está viviendo una transición digital.
Pero, ¿qué significa eso exactamente? Pues estamos moviéndonos en el sector del agua a la era del Internet de las cosas, de los objetos. Sin entrar aquí en detalles técnicos, eso significa que vamos a ver varias fuentes de datos de diferentes lugares, de las redes sociales, de diferentes sectores, y todo ello permitirá una gestión operacional en tiempo real. Es el fin del aislamiento. Los sistemas ya no pueden funcionar por sí solos de manera aislada de los demás. Habrá servicios en la nube, intercambio de servicios y un espacio único europeo y un sistema de servicios europeo único, digital. Y también lo que llamamos los gemelos digitales, la integración, interoperabilidad y estándares comunes. De los tres, interoperabilidad es lo más importante. Si no podemos hablar el mismo idioma que los demás, te quedas aislado, separado, y eso tiene que acabar. Ahora, la Comisión Europea ve el agua digital, digamos, relacionada con tres desafíos principales. Primero, el espacio de datos europeo. Esto está casi por llegar, está siendo creado y no podemos alejarnos de ese espacio de datos europeo. ¿De qué se trata? De compartir datos. El segundo desafío, la inteligencia artificial. Hay un libro blanco sobre la inteligencia artificial publicado el año pasado y dice que los datos generados por las encuestas serán utilizados por grandes técnicas de datos manejados por la inteligencia artificial. Y al final, este grande acuerdo ecológico tiene que ver con la transformación digital. No puede haber acuerdo ecológico sin esa transición digital. Y ahora, la situación actual que ha llevado hacia este proyecto, Fire for Water. En 2018, la Comisión decidió gastar dinero en la innovación en el mundo digital en el sector del agua. Y se han creado una serie de soluciones para el agua. Y de ahí 4 proyectos fueron financiados. Uno de ellos es Fire for Water. Un quinto también fue financiado, pero fue una oferta diferente sobre seguridad. Se trataba de vincular agua y seguridad. Y de hecho, Apatrias y otras personas están involucradas en este proyecto. Estos 5 proyectos actúan juntos y componen un grupo que se llama Datos 2020. Se trata de promover sus sistemas como integración y interoperabilidad entre los diferentes ciclos del agua. Y eso ha sido promovido de manera interna por la Comisión. Hay un clúster de ICT de unos 50 proyectos financiados, todos ellos por la Comisión, y que tienen que ver con las técnicas de información y comunicación y con el agua. Entonces, ¿qué sirve Firewater? Se trata de traer Fireware, que es una plataforma. La plataforma es una forma de intercambio de datos aportadas al agua. Estamos aquí alentando un mercado único para servicios digitales para el agua. Tratamos varios temas. Primero, hay poca madurez del sector del agua en algunos ámbitos, en los procesos económicos. Como Philippe lo dijo antes, está también en la integración con los sistemas heredados. Esos sistemas heredados son los que ya existen en el sistema del agua, utilizados por operadores de todo tipo, en las cuencas, el sistema de distribución de agua, etc.
No podemos ir a decir a un operador de agua y decir, ¿por qué estamos moviéndonos al digital? Que tienes que dejar y abandonar sus sistemas. No, esto no puede funcionar así de un golpe. Con el programa Fire for Water, lo que queremos es buscar una forma de integrarnos con estas herencias, los sistemas antiguos, tradicionales. Y trabajaremos para las ciudades, los usuarios de agua, autoridades, ciudadanos, consumidores y luego los que proporcionan solución, las entidades privadas, pequeñas y medianas empresas, desarrolladores. Se trata de tener un ecosistema como entidad que proporciona servicios en el mundo digital. Entonces, ¿qué es Fireware? Se trata de un marco, de una plataforma de fuente abierta. Los componentes en ella permiten el desarrollo de soluciones inteligentes. Es una fuente abierta, o sea que nada está escondido, todo es transparente. Eso permite el uso de datos para desarrollar soluciones inteligentes para cualquier sector. Fire for Water es un proyecto de 3 años que ha empezado hace 1 año y medio. Empezó con 14 socios, expertos. Hay más información sobre este proyecto en la página web. Hay 4 casos de demostración con el sistema de abastecimiento de agua de Atenas, sistema de distribución de agua de Cannes en Francia, un sistema de tratamiento de aguas usadas de Ámsterdam y sistema también de agua inteligente de Gran Bretaña. Hay 3 redes de demos de municipalidades, políticos, gestores, pequeñas y medianas empresas, innovadores. Esto no hace falta leer todo ahora, pero lo que veis es que hay una interoperabilidad y es lo que más queremos, es lo que más nos interesa. Y queremos incluir a todas las partes interesadas en la parte derecha, porque si no, no podremos avanzar. Desarrollamos pequeñas aplicaciones para mejorar el ecosistema, para el mercado digital, cubren todo el ciclo del agua con un impacto el más amplio posible a través del webinario y con una colaboración estrecha con los usuarios finales. El concepto es bastante sencillo. Aquí, a la izquierda, tenemos el medio que se llama un intermediario de información de contexto. Es como un adaptador. Hay señales que provienen de diferentes fuentes, de valores que vienen de diferentes marcos, aparatos digitales, drones, lo que quieran. Y todo eso entra dentro de ese adaptador y es traducido en otros elementos. Puede traducir, leer los señales de todo tipo y utilizarlos en cualquier tipo de aplicación que queramos. Este sistema de adaptador está en el centro de nuestro sistema. Hemos añadido estas opciones. Primero, son formatos de datos abiertos para poder ser extraídos fácilmente. Luego, no importa el idioma, funciona igual. Uno puede utilizar cualquier uno de los componentes que se encuentra en estas soluciones y sirve también para encontrar soluciones genéricas con la posibilidad de ser reutilizadas de manera conceptual y funcional. Y para los organismos de cuenca, el beneficio para ustedes es tener esos formatos de intercambio de información ya creados por Fire for Water, porque los necesitáis para mejor gestionar sus sistemas de ríos, sistemas de detección
en tiempo real de sus ríos y cuencas, combinando datos meteorológicos, de drones, de los ciudadanos y redes sociales, mandar alertas al público, información entre organismos y autoridades, por ejemplo, mejor entender los impactos de una inundación, porque tiene que ver con muchos impactos, el transporte, la comunicación y mucho más. Y esto abre la vía a los gestores y los desarrolladores de plataformas y aplicaciones para encontrar soluciones más optimales. Gracias. Muchas gracias, Lidia. Entendemos mejor lo que puede aportar este sistema a los organismos de cuenca, y la última diapositiva es muy interesante porque ya es algo muy concreto. Gracias a Philippe y a Lidia por esas dos presentaciones que retoman un lenguaje que incluso los no expertos pueden entender. Y entendemos lo que la investigación puede traer concretamente a los gestores del agua y esas posibilidades que ofrecen lo que hemos visto en la última página. Antes de llegar a la parte de mesa redonda, quizás dar un par de segundos a los participantes para formular preguntas a nuestros dos ponentes. Quizás seguís todavía tímidos ahora mismo, entonces podemos continuar y volver luego sobre algunos puntos. Pardon, remettre le chat pour ne pas perdre le contact avec les participants. A ver si seguimos en contacto a los participantes. Como lo decía al principio de este webinario, tras esas dos presentaciones que nos permiten mejor entender lo que es el vínculo entre innovación digital y innovación digital aplicada al mundo del agua, ahora entramos realmente ya en el centro de nuestro tópico. Vamos a intentar interactuar con los participantes aquí presentes. Entonces, primero doy la palabra al señor Tardieu, que como secretario permanente de la RIOB va a dar la perspectiva que hay sobre ese tipo de innovaciones. Gracias, Natasha. Buenas tardes otra vez a todos. Y también a aquellos que están aquí presentes desde esa mañana o desde ayer. Nos alegra acoger el taller de esta tarde sobre el proyecto Fuel for Water en la 18ª conferencia de la red Europa INVO, que está haciéndose 100% en línea. ¿Qué pueden esperar los organismos de Cuenca y la RIOB de un proyecto como este? Y frente, pues, a la posibilidad de nuevas tecnologías digitales. Creo que esta es la pregunta. El primero
es que en el seno de la RIOC y de forma general en todos los organismos de cuenca, esto aplica tanto en Europa como en otros países del mundo, los organismos de cuenca defienden un enfoque integral de la gestión de los recursos hídricos en las propias cuencas. Y esta noción de integración que me gustaría reformular utilizando nuestro vocabulario, el que manejamos en los organismos de cuenca y en la RIOC, me gustaría reformularlo para empezar porque los dos intervenientes que me han precedido han tocado un poquito este tema, pero creo que es algo central para nosotros. Todo aquello que es digital puede aportar avances sectoriales a la industria, a la agricultura, obviamente al agua potable y al saneamiento, a la energía también en cuanto a un mejor uso de los recursos hídricos, y también tiene un impacto al enfoque que tienen en cada una de las cuencas. En el marco del proyecto, creo que de una forma general las innovaciones digitales que van a afectar al sector que utiliza agua masivamente, energía, agua potable y saneamiento, estas nuevas intervenciones deben tener una mayor eficacia en la gestión de esos diferentes usos y de este modo podremos ver los beneficios para las cuencas. Por poner el ejemplo de una instalación hidroeléctrica, por ejemplo, si hace uso de la inteligencia artificial, si sigue unas tecnologías digitales que le permiten producir una mayor cantidad de energía con un menor consumo de agua, eso tendría un impacto muy interesante para las diferentes cuencas que permitiría además contribuir en mayor medida a un uso mejorado de esos recursos en las cuencas. Es verdad que esto aplica tanto a Europa como a otros países del mundo, como he dicho. Ahí está el impacto del cambio climático, no debemos olvidarlo, ya lo hemos mencionado, pero hay que tenerlo muy presente. Es un problema muy grave al que tienen que hacer frente todos los organismos de cuenca y que afecta a la planificación, entre otras cosas. La mitad de los organismos de cuenca han tenido que realizar planes de adaptación al cambio climático en términos de tanto seguimiento como de crecimiento. Tenemos también otros problemas, como por ejemplo el crecimiento demográfico, que ponen presión añadida a los recursos hídricos. Son temas centrales para todos los organismos de cuenca y en esta situación hemos sido capaces de mejorar porque hemos desarrollado sistemas de información hídrica e hidrográfica. Esto es algo, una vez más, clave para nosotros, para los organismos de cuenca. Hemos adoptado un sistema que pasa por utilizar plataformas de intercambio de datos y que nos permiten conocer mejor no solamente los recursos hídricos que están disponibles en cada una de las cuencas, sino también los usos que se hacen de ese agua. Y en este sentido, quiero referirme a diferentes elementos que han sido evocados y mencionados por los ponentes que me han precedido. En primer lugar, los retos en cuanto a la adquisición de datos. Esto es importante para todos los organismos de cuenca. Seguimos, en particular, dos elementos: la tecnología espacial, la utilización a gran escala de esta tecnología espacial. Me estoy refiriendo a seguimiento vía satélite. Tenemos nuevos satélites disponibles, especialmente el satélite americano SWOT, que nos permite un acceso a unos datos hidrológicos de forma más regular, más sencilla que con las estaciones tradicionales que teníamos hasta ahora. Esto es una innovación absolutamente esencial
y, por supuesto, en el contexto europeo, pero una vez más en el contexto internacional también. El ejemplo que citamos a menudo es el de la cuenca del Congo, que ha construido una estación física in situ que permite, una estación hidrológica que permite medir la realidad de los niveles del agua en diferentes puntos a lo largo de la cuenca. Hay modelos, se utiliza tecnología satelital y a partir de esta tecnología podemos tener una mayor información más detallada, más densa y hacer un mejor seguimiento de los datos, algo que es esencial en el caso del Congo, por ejemplo, el poder utilizar este tipo de información. El segundo aspecto que ha sido mencionado, insisto, que es clave para las cuencas, es la innovación participativa, es decir, la tecnología de adquisición de datos movilizando a la ciudadanía. Hay muchos expertos mejores que yo en este sentido. Me estoy refiriendo al uso de teléfonos portátiles, teléfonos móviles por parte de la población en el contexto de los países menos desarrollados, por ejemplo, que podrían hacer uso de este tipo de tecnologías cuando las condiciones lo permiten. Y en este sentido hay un reto de mejorar la participación, de apostar por la innovación participativa. En tercer lugar, tenemos el intercambio de datos. Ya nos hemos referido también a la interoperabilidad crucial que es necesaria y que es una condición sine qua non del éxito de nuestras futuras organizaciones y va a pasar por, una vez más, implementar esto en el seno de las cuencas, y esto es algo que ya existe en algunos países. El país que acaba de sustentar la Secretaría de la RIOC, Francia, el Sistema de Administración Nacional de Datos Referenciales sobre Agua, el SO, lleva trabajando en esto 25 años y todos los productores de datos respetan las reglas que han establecido y esto además permite el diálogo entre esos datos y los datos de cualquier otro organismo o de cualquier otro actor. Una vez más, interesante en Europa e interesante a nivel internacional, y es algo extremadamente importante. Y simplemente puedo repetir lo que ya se ha dicho: la tecnología que va a tener más éxito va a ser sin duda la tecnología Uberta, la tecnología que permita a todos y a cada uno de nosotros generar nuestros propios datos, guardarlos en nuestros propios ordenadores, nuestros propios servidores, teniendo en cuenta, lógicamente, las leyes en materia de propiedad intelectual, etcétera, más que el tener una única entidad central que recoja esos datos. Es decir, tenemos que apostar por el intercambio de datos y tenemos muchísimos ejemplos en muchas partes del mundo en las que esta tecnología ha conseguido grandes cosas en muy poco tiempo, además. Rápidamente, todo lo que tiene que ver con la automatización del seguimiento también es útil, especialmente para las diferentes cuencas. Esto permite comunicar los datos a distancia de forma regular, de forma automática. Será, por supuesto, muy útil. Por lo tanto, quiero subrayar todos esos retos relacionados con la comunicación y el intercambio de datos. Y en concreto un aspecto que quiero citar rápidamente es el mantenimiento preventivo. La innovación en torno a las cosas que tienen nociones de inteligencia y de procesos, es decir, inteligencia artificial. Y todo esto será muy útil, y porque una vez más tenemos muchos ejemplos en los que cuando una estación de medición deja de funcionar, a veces es difícil arreglarla rápidamente, y todo lo que permita continuar facilitando esa información será muy útil. Y por último, algo que quizá no se menciona tanto, pero que me resulta esencial, después de la adquisición de los datos, el intercambio de esos datos, tendríamos la movilización útil
de esos datos, la conexión entre los datos, la existencia de datos y toda la inteligencia técnica y el poder reutilizar esa información para la toma de decisiones. Yo lo digo, lo lanzo ahí porque no soy técnico, pero creo que sí que podemos tener en cuenta este aspecto cuando hablamos de innovación, teniendo en cuenta toda esta nueva tecnología que nos causa mucho entusiasmo y que es muy prometedora. Podemos hacer que todo ese conjunto de datos esté disponible y que haya muchas modalidades para intercambiar datos, muchos sistemas de inteligencia artificial que puedan gestionar esos datos, pero no va a servir de mucho si en última instancia no somos capaces de utilizar esta inteligencia para permitirnos la toma de decisiones. Me parece crucial en todos los ámbitos, pero por lo que respecta a los organismos de cuenca, creo que es un área de innovación, una innovación tecnológica y humana por la que tenemos que apostar. Por lo tanto, todo aquello que permita traducir de algún modo los datos en, bueno, pues en lecturas, ¿no?, de riesgos, de niveles de riesgo, etcétera, y que nos ayude en última instancia, repito, a tomar las decisiones, va a ser crucial porque tenemos muchos proyectos en los que podemos aplicar este tipo de innovación. Y bueno, ahí lo dejo. Espero no haber tomado demasiado tiempo y con esto devuelvo la palabra a Natasha. Muchas gracias. Gracias, Eric. Sí, es un tema de muchísimo, que despierta muchísimo interés, sin duda. Gracias. Y hay muchas categorías sobre, bueno, pues desde la integración de sistemas, de datos, todo lo que ha mencionado usted, que creo que entronca con el proyecto Fireware for Water. Sin más, voy a dar la palabra a continuación a Stelio para que nos hable. En las dos próximas presentaciones vamos a poder escuchar puntos de vista sobre el desarrollo de soluciones innovadoras en el ámbito del agua digital y vamos a ver estas dos historias, estas dos experiencias. Y tiene usted la palabra, señor Stelio Samos. Buenos días, soy Stelio Samos de Mates desde Atenas, en Grecia, y me gustaría presentarles rápidamente la utilidad Athens Water Supply. En cualquier caso, lo único que puedo decir es que, bueno, pues hablarles durante 2 minutos acerca de nuestra organización. We use raw water from 500 kilometers away, so the aqueduct raw water supply. El suministro de agua utiliza un montón de sistemas de legado anticuados que a su vez emplean diferentes protocolos. As Fireware for Water are indispensable for us. El sector de innovación digital en el ámbito del agua en Grecia, las innovaciones se pueden ser útiles para el agua potable, para el suministro de agua potable y también para el sector de la alimentación. Aquí podemos ver los diferentes recursos de agua. Tenemos la zona de Mornos y Evinos. Tenemos los embalses de Marathonas y Iliki. Y también hemos probado nuevas herramientas como tecnología por radiocontrol. Son robots por robocontrol que se han desarrollado como parte de un proyecto europeo. I will be pleased to answer a question in the chat. You see the connection is not
Creo que la conexión no está muy bien y no está ayudando y quizá puedo responder a las preguntas a través del chat. The floor is yours to introduce the experience of Southwest Doy a Water continuación la palabra twice now because you have al shared señor your... Joshua Pocock. Tiene usted la palabra. Oh, me veo 2 veces porque ha compartido su propia pantalla y me estoy viendo. Hola, Natasha. Tiene usted la palabra. Adelante. Gracias. Soy Josh de Southwest Water y voy a hablarles de nuestra experiencia y cómo esperamos que nos va a ayudar a trabajar con nuestros clientes en el área de la agua digital. Les diré lo que estamos haciendo y por qué es difícil a veces y cuáles son los desafíos del sector del agua, como Lidia ya lo dijo. Es un sector poco maduro comparado al de electricidad, gas, energía. Entonces hay que ver cómo Firewall for Water ofrece un marco que nos pueda ayudar. Queremos que los consumidores participen y tengan una visión positiva de la consumición y del sistema de consumición de agua, y aquí todos queremos ahorrar en el gasto de agua, reducir los gastos, las huidas, filtraciones, etcétera. Sabemos que los aparatos de conteo son las buenas soluciones. Podemos reducir la consumición a unos 260 metros cúbicos por persona gracias a los contadores. Y la segunda pregunta, y es donde interviene ese sistema, la tecnología puede ayudarnos también a reducir la consumición. Hemos puesto 100 contadores en el sureste del país. Ahí la parte superior de la pantalla. Y la idea fue utilizar diferentes herramientas en el marco del Fire for Water. Y aquí tenemos opciones que no tienen los contadores habituales. Aquí tenemos unas lecturas diarias. Normalmente solamente hay 2 lecturas al año. Y eso no es suficiente para entender los cambios de comportamiento de los usuarios. Tenemos desafíos importantes en general y en Reino Unido también. Acordamos menos valor al agua comparado a la electricidad o gas. La gente paga el doble el precio del gas o de la electricidad. Y hay empresas en el sector y ya saben la gente lo que paga para su electricidad o energía. Pero nadie puede decir o saber cuál es el precio del litro de agua. Nadie lo sabe. Y es difícil para las compañías de agua introducir tecnologías. Cuesta muy caro. De ahí ese sistema de contador. Aquí tenemos lugares confinados, poco espacio. Es difícil poner esos sistemas nuevos, reemplazar los antiguos, porque hay poca señal, hay que formar gente para hacerlo. Hace falta tener un estudio de mercado muy sólido y mucha inversión en contadores para poder demostrar los beneficios de este tipo de contador que ofrece información muy detallada. Y es donde Fireware interviene. Ofrecemos un modelo de datos común, un marco tecnológico común, y eso va a facilitar el desarrollo de herramientas innovadoras para el consumidor y para nosotros, las compañías de agua.
Fire for Water lo que hace es promover un mercado abierto, la interoperabilidad, puede haber muchos desarrolladores trabajando en mismos modelos, se familiarizan con los datos, elaborar aplicaciones inteligentes para medir la consumición local comparada a la de los vecinos de la ciudad de al lado, intercambiar experiencias sobre la consumición de agua. Esas empresas pueden intercambiar sus modelos y de esta forma es posible atraer a un mayor número de actores. Porque si no, las aplicaciones que tiene cada empresa en principio no se comparten con las demás. Nosotros vemos los datos de manera diferente. Queremos facilitar el acceso a esos datos. Pero evidentemente hay un riesgo en términos de inversión de capital para las pequeñas empresas que invierten en el sector. Hay, pese a todo, muchas ideas nuevas llegando en el mercado a las cuales tenemos acceso. Quizás sea un poco temprano. No sé si ese sistema ayudará o no, pero estamos en el inicio de una tendencia. Todavía no tenemos un retorno sobre las aplicaciones ya creadas. Pero sí tengo un testimonio británico que ilustra es transporte para Londres. Abrieron sus datos en 2007, los compartieron con los desarrolladores en un formato abierto sobre las instrucciones, el metro, etc. Y ahora tenemos a miles de desarrolladores, cientos de aplicaciones utilizadas por los usuarios en el metro de Londres, que de mejores horarios, etc. Hay un gran uso de las aplicaciones, 15, 20 millones de usos por año. Entonces, ¿cómo va a ser eso en el mercado del agua, en el sector del agua? ¿Qué va a pasar con esos datos nuevos que se ponen al servicio de todos? Y eso es lo que me interesa. Estoy curioso de saber cómo va a evolucionar las cosas y cómo podemos atraer los consumidores, los usuarios, para al fin y al cabo también reducir la consumición de agua. Bueno, creo que es todo lo que tenía que decir por ahora. Gracias. Debería hablar francés, aunque empiezo a hablar inglés. Muchas gracias, Joshua. Es un buen ejemplo de lo que el proyecto Fewer for Water puede traer. Todavía no está totalmente terminado, pero vimos esa comparación con otros sectores y las realizaciones que se han hecho en otros, lo que nos da esperanza a nosotros en el sector del agua. Bueno, todavía no veo preguntas en el chat. Pues muchas gracias, Joshua, otra vez, y doy la palabra a Fernando López. So, my name is Fernando López. Bueno, me llamo Fernando López. Tengo 5 minutos para daros una información sobre Fire for Water, sus beneficios para los organismos de cuenca. Fire for Water, su objetivo es permitir la creación de aplicación con un sistema Fireware, con la arquitectura IBA para una gestión en tiempo real de los sistemas hídricos, para permitir una interoperabilidad de datos y poder compartirlos. El objetivo es mostrar el valor
de compartir datos gracias a unos estándares comunes. Hay toda una cadena de valor para la toma de decisiones, para la gestión operacional de esos sistemas hídricos. No tenemos que olvidar que hay un tema importante que cubrimos en el proyecto Fire for Water, es el mecanismo de ciberseguridad. También tenemos funcionalidades, componentes específicos para proporcionar esta seguridad, porque la gestión de infraestructuras críticas es también esencial para nosotros. Además, en Fire for Water quisimos mejorar la eficacia y la interacción con los usuarios. Es uno de los objetivos del plano estratégico de la Comisión Europea, de hecho. Lo que también hace Fire for Water es demostrar las diferentes soluciones que queremos proporcionar a través del uso de ese proyecto con una serie de aplicaciones, ya que permite, facilita la integración con los sistemas más antiguos. Para ello, quisimos demostrar el valor social y político de FireWare para el agua digital, el sector del agua y su capacidad para desarrollar un modelo de compromiso pleno de los ciudadanos. Otro aspecto importante de la comunidad FireWare es desarrollar una comunidad de gente que va a adoptar estos sistemas a través de interfaces y modelos de datos para al final demostrar la utilidad y el valor comercial de esas soluciones FireWare para el sector del agua. Y al final queremos contribuir al marco más amplio de la UE, con el desarrollo de contadores a través de unas licencias basadas en modelos abiertos de fuente abierta para desarrollar las ciudades inteligentes del futuro. Los componentes FireWare, los genéricos, es una arquitectura abierta, no hay nada escondido. Es posible entrar en la infraestructura, ver todas las interfaces e incluso definir otros modelos de datos. Ahora, lo que podemos aportar a los organismos de cuenca es que esta infraestructura puede ayudar al sector del agua a ser más inteligente, más eficiente, para mejor utilizar la energía y minimizar la consumición de agua. Fire for Water puede reducir la distancia que hay entre la gestión del agua tradicional, el abastecimiento y la gestión del agua futura, que depende de la demanda. Las soluciones inteligentes desarrolladas aquí en esta arquitectura tienen que gestionar de manera eficiente los escasos recursos o abastecimientos varios, ya que hay que buscar información de diferentes fuentes en tiempo real. La digitalización es un elemento
clave de esta arquitectura de referencia de FireWare. Ayudamos a las comunidades a ser más ahorradoras y también a aumentar la concientización para poder reducir pues, las facturas de gas y electricidad y de agua. La digitalización puede reducir la imprenta del agua y la deterioración del medio ambiente y aumentar la disponibilidad de agua en un entorno más saludable. La digitalización puede también reducir los costes operacionales y de gestión, la utilización de energía, emisiones de carbono, en particular con una mejor gestión de los desechos, ya que habrá menos agua que tratar. Fire for Water ayuda a la creación de sistemas de normas alineadas con el plano de acción de la Comisión Europea. Hablamos ya de la integración que puede haber entre diferentes sistemas, entre el agua digital y la Comisión Europea. No hay que olvidar que Fire for Water, pero muchas cosas relacionadas con FireWare aquí, la idea es de trabajar sobre los datos de contexto que describe lo que está ocurriendo, dónde, cuándo y por qué. No solamente tenemos los hechos en tiempo real, pero también el comportamiento de estos hechos en tiempo real. Y así podemos mejor manejar el concepto de gemelos digitales. Y finalmente, FireWare for Water trabaja sobre normas de fuente abierta y evita las barreras de entrada o bloqueos de vendedores a través de modelos de datos inteligentes comunes y sistemas interoperables. Y eso tiene que ver con la diapositiva anterior. Se utiliza esta infraestructura de referencia, lo que reduce el riesgo de capital de inversión para las pequeñas y medianas empresas. Pues muchas gracias por su atención y quedo a su disposición en caso de haber preguntas. Muchas gracias, Fernando. Hemos visto pues varias experiencias en el mismo proyecto, pero ya entendemos mejor lo que a la escala del desarrollo de la plataforma FireWare for Water, cuáles son las oportunidades para los organismos de cuenca, las ventajas, y eso nos tranquiliza porque hay puntos les organismes de bassin. Para terminar esta parte, la cual compartimos experiencias, ahora doy la palabra a Ciprian Ananu, director general en Rumanía, que cual misión es acercarse a las municipalidades y explicarnos cómo el proyecto puede ser útil comparado al trabajo que se hace a nivel de la ciudad. Ciprian va a decirnos cuáles son ya las primeras experiencias recogidas con las municipalidades. Entonces ya
de partager votre présentation. Creo que puede usted compartir su pantalla. À partir de mon écran. La parole est à vous. Tiene usted la palabra. Thank you, Natasha. Gracias, Natasha. ¿Me oyen bien? Pueden imaginar que cuando Natasha me dijo que solo tenía 5 minutos para esta presentación, fue muy difícil el sintetizarla porque nos encargamos de un río muy largo, pero voy a intentar hacer todo lo posible de estar dentro de esos 5 minutos. Han podido escuchar a todos mis colegas, desde Philip a Fernando, como todos ellos han hablado de las diferentes aplicaciones y soluciones tecnológicas existentes. Pero creo que lo que está faltando aquí, y también es importante durante este proyecto, es la participación ciudadana y su comprensión de lo que hacemos en Rumanía, especialmente aquí en este proyecto en Rumanía. En el Danubio, en la cuenca del Danubio, tenemos diferentes culturas, diferentes idiomas, y a comienzos del proyecto me di cuenta de que no había una gran cooperación entre las empresas de suministro de suministro de agua y los organismos, las autoridades y los ciudadanos. Por ello, empecé a pensar cómo traducir la información y de alguna forma llevarla a las mentes de las personas y a las oficinas de las empresas de suministro de agua y de las agencias y autoridades competentes en la materia. Cuando empecé este proyecto, hace ya bastante tiempo, había una serie de empresas implicadas que trabajaban sobre todo en la parte este de la cuenca, en Europa del Este, con muy pocas excepciones, Bucarest, Szeged. Y la mayoría de estas empresas de suministro eran públicas, ya digo, con esas pequeñas excepciones muy contadas. Lo que me di cuenta también es que había unas empresas con unos departamentos de TI muy poco activos. Básicamente tenían equipos de personas que se sentaban en una oficina y que no parecían tener la energía necesaria para hablarle a sus jefes y decirles, queremos hacer algo, queremos avanzar. Utilizaban un software y unas aplicaciones de gestión de recursos hídricos bastante rudimentarias en algunos casos, y debido a ese dominio público de las empresas, creo que había también, debido a ello, como digo, una falta de voluntad de cooperación, no solamente en las empresas, sino también entre ellas, y no solamente en los países, sino entre los diferentes países. Esto se puede extrapolar a todos los ámbitos. En Europa del Este decidimos apostar por la digitalización del sector del agua. ¿Y qué es lo que hicimos? El primer paso fue el de tratar de seleccionar ciertas empresas de suministro de agua y autoridades municipales que estuvieran dispuestas a cooperar y compartir con nosotros sus conocimientos expertos acerca del sector de las tecnologías de la información. Y empezamos a trabajar en torno a ciertas áreas como por ejemplo la participación social y política, y en Europa del Este tendemos a pensar que los contratos de suministro de agua entre las autoridades municipales y las empresas encargadas de la gestión del agua no tienen en cuenta las necesidades de los ciudadanos. Por ejemplo, yo no rellené ningún tipo de cuestionario, por ejemplo, para el suministro de agua de mi casa. Y creo que esto hay que cambiarlo. Creo que tenemos que avanzar en este sentido y hacer que las autoridades municipales, las empresas de gestión y los ciudadanos cooperen más.
Además, parte de nuestro servicio de proyecto es guiar, asesorar a las empresas de gestión del agua y de suministros sobre este sentido y también en materia tecnológica. Por eso empezamos a reclutar, perdónenme la expresión, a diferentes personas de 3 países de Europa del Este para que participaran y hacerles comprender las necesidades del futuro del sector del agua que se llevaran a cabo teniendo en cuenta su satisfacción. Es decir, queríamos crear una cooperación, un partenariado entre las autoridades del agua, las empresas encargadas de la gestión, centros de enseñanza como universidades y también la población. Estas son las empresas con las que comenzamos a cooperar y de forma muy positiva, he de decir. En las primeras fases del proyecto en Europa del Este empezamos en Timișoara con la empresa que trabaja allí, se llama Aquateam. Tuvimos diferentes miembros de esa empresa, Aquateam, que se reunieron y trabajaron junto con representantes del Ayuntamiento de Timișoara. Les pudimos explicar lo que queríamos hacer y les gustó bastante. Al día siguiente, por ejemplo, se compartió esa presentación con otros muchos ayuntamientos y estamos dándoles más información y tratando de cooperar más a fondo con otros departamentos de estos ayuntamientos. De Timișoara pasamos a Szeged, es un municipio del este de Hungría y una vez más trabajamos con la empresa encargada de la gestión del agua y con el municipio, con el ayuntamiento de Szeged, que también tuvieron a bien participar para empezar a crear una plataforma social y política para debatir sobre la digitalización del sector y los servicios hídricos. Y la tercera de las ciudades en las que participamos o seleccionamos para esta primera fase de diálogo fue Novi Sad, se encuentra en Serbia, es una de las mayores urbes de la parte noreste del país y al igual que las otras 2 ciudades pues se vieron bastante abiertos a cooperar sobre cómo mejorar la aceptación social y la participación política en torno al agua. Esto es, pues básicamente lo que tengo que decir en torno a la cooperación que tenemos en marcha en Europa del Este. Hay otras muchas ciudades y países que van a participar en el futuro. Creo que hemos empezado, sinceramente, con muy buen pie y seguiremos haciendo este tipo de iniciativas y avanzando mucho más, por supuesto, en la cuenca del Danubio. Esto es todo por mi parte. Gracias. Muchas gracias, Cyprien. Y hemos tenido diferentes ponentes con diferentes iniciativas, todas ellas muy interesantes. Es interesante poder comprender el punto de vista de las necesidades, las expectativas que tienen los usuarios y también cómo lo ven pues las empresas gestoras, cómo perciben ellos temas como la propia gestión, el consumo y sin olvidar, por supuesto, el punto de vista de las ciudades, de los ayuntamientos y de las autoridades de gobierno locales. Esto es importante. La noción de necesidad no siempre se percibe de la misma forma por unos y por otros y hay a veces acciones de adaptación que hay que realizar, por lo tanto, quiero dar las gracias a todos los intervinientes. Y tenemos una primera pregunta a través del chat. Quiero dar las gracias a Fernando y a François que han empezado a hacernos llegar esas preguntas de tipo técnico. Y tenemos una cuestión acerca de las tecnologías y los datos, porque es verdad que la recogida de datos, para ello utilizamos herramientas que han sido desarrolladas
como, bueno, herramientas que pueden permitir la interoperabilidad entre los datos, pero cómo llegar a soluciones tecnológicas basadas en este tipo de herramientas y mecanismos. A buen seguro será necesario hacer ciertas innovaciones y quizá para dar unas primeras pinceladas puedo dar la palabra a Philip para que inicie la respuesta a esta pregunta técnica y Fernando a continuación si quiere usted tomar la palabra para añadir aquello que considere. Sí, creo que lo que es interesante es basarnos en la normalización. Hay ciertos ámbitos y ocasiones en las que podemos simplemente actualizar la tecnología disponible. Y luego, por otra parte, tenemos el concepto de la arquitectura abierta que se basa, como ya se ha dicho, en soluciones modernas que no imponen una arquitectura concreta y que permiten, por lo tanto, actualizarse de forma relativamente sencilla. La tecnología con mejor rendimiento es aquella que que apuesta por la integración de los sistemas. Podemos referirnos, por ejemplo, a los datos que se pueden compartir. Actualmente los datos los mostramos en una tabla y podemos combinarlos con otros datos. Podemos hacer un análisis y si mientras tanto podemos intercambiar esos datos a través de una serie de módulos abiertos, podemos hacer grandes cosas. Es un sistema, por lo tanto, que nos permitirá desarrollar módulos evolutivos, por así decirlo, que sean expandibles y que nos permita seguir ampliándolos a medida que es necesario. Gracias por sus comentarios, Philip. A continuación, Fernando quiere darnos su punto de vista desde el ámbito de Fireware for Water. Es una pregunta que es a su vez una inquietud que atañe a muchos, ¿no? Y es la obsolescencia de esas soluciones. Fireware, la tecnología Fireware es una tecnología que, tiene en cuenta la información de contexto. La tecnología que tenemos detrás será lo que queramos que sea en el futuro, porque en última instancia lo importante es poder gestionar los datos. Para ello, basta con desarrollar los servicios correspondientes. Este es el motivo por el que tenemos acuerdos estándares, SDIs, estándares y modelos de datos también estándar. Gracias por haber complementado la información. Hay otra pregunta que también se ha compartido a través del chat y que no habla tanto de la obsolescencia, sino más bien de la calidad de los datos y de su interpretación. Quizá para responder a esta cuestión puedo dar la palabra a Lidia. Cómo con el conjunto de las herramientas que se han desarrollado podemos garantizar la calidad de los datos para que ayuden a la actividad de gestión, ya sea por parte de los organismos de cuenca o de las empresas del agua. Gracias. Ante todo, debemos diferenciar dos cosas distintas. Una es la calidad de los datos, que es algo separado, y por otro lado tenemos cómo transmitimos los datos, ya sean buenos o malos, a otra organización o a otro servidor o a otro usuario. Utilizando Fireware no se garantiza que la calidad de los datos sea buena o mala o perfecta, etcétera. Es totalmente irrelevante. Para transmitir datos de forma estandarizada, como tener, por ejemplo, un adaptador, no dice nada
de que la calidad de los datos que se transmiten sean buenos. Si el sensor no está funcionando, entonces los datos que transmitimos serán incorrectos. Si tenemos un procesador de datos previo que analiza los datos y hace una detección normal, por ejemplo, o bien un preproceso que dice estos datos son correctos y se pueden transmitir o no, algo que ocurre antes de la transmisión o ya sea también después de la transmisión, es decir, la transmisión o el intercambio de datos no tiene nada que ver con la calidad de los datos que se transfieren o se intercambian. That's why in Firewall for Water, especially in one of the applications that has to do with wastewater treatment, we are developing a whole. Por eso es que en Firewall for Water estamos desarrollando un módulo completo dedicado a la calidad de los datos antes de su transmisión. Y esto se puede utilizar como paradigma. Esto no significa que se garantice la calidad en todos los casos. La calidad y la transmisión de los datos son dos cosas distintas. Gracias, Lidia, por su declaración y que efectivamente hace una distinción entre los datos y la transmisión. Me gustaría preguntar acerca de precisamente de la calidad de los datos que se puede hacer para garantizar esa calidad de los datos. No sé si Stelios nos puede hablar algo más en cuanto a la calidad de los datos que tenían, qué solución desarrollaron, cómo previeron todo esto, cómo lo tuvieron en cuenta en última instancia, el tema de la calidad de los datos. Bueno, si nos preguntas sobre cómo medir la calidad y la cantidad de agua, utilizando Firewall for Water de forma experimental, bueno, le diré que el proyecto todavía no ha finalizado. Por supuesto, nos encontramos en el medio más o menos del proyecto. Empezamos con dos parámetros, uno relacionado con la cantidad y otro relacionado con la calidad, la turbidez. Como ya he mostrado, traemos agua que está a 500 kilómetros de distancia. Teníamos muchos sistemas delegados con muchos protocolos y estamos esperando una plataforma de Firewall for Water que nos ayude en este sentido. Y en mi opinión, los dos parámetros de calidad, la turbidez y el carbono orgánico total, que se mide a través de los parámetros 2,54 nanómetros de absorbencia, son los dos parámetros principales que la planta de tratamiento de agua y los que las gestionan deben tener como modelo o parámetro de predicción, porque la cloración tiene que ver con el carbono orgánico total y la floculación, la sedimentación en una planta de tratamiento de aguas tiene que ver con la turbidez. Si sabemos que esto está relacionado con las plantas y la importancia que tiene la turbidez y se tienen que medir varias veces en esta plataforma, como por ejemplo la plataforma de Firewall for Water, sería mejor, nos ayudaría. Si entendí bien su pregunta, esta era mi respuesta. Y ahora, para completar quizá el punto de vista de edad, voy a dar la palabra al señor Silvas.
I would like also to add to my colleagues' words that Añadiría a lo que dijeron mis colegas que nosotros llevamos agua desde hace mucho tiempo lejos de Atenas. Tenemos aparatos de medición, pero como se ha dicho hace poco, no sabemos si lo que podemos hacer con esos datos. Ahora tenemos un plano de control, de monitoreo de los sistemas de detección, pero que se hacen a lo largo de cierto tiempo. Unos detectores que podemos accionar en cualquier momento. Lo que esperamos de un programa como este, el FireWare, sería de hacer funcionar ciertos algoritmos y simplemente averiguar si los datos son correctos o no. Tenemos, por ejemplo, detectores y hay una diferencia significativa del mismo valor. El algoritmo nos diría si esta diferencia es debida a algo acarreado en el río o si es algo que tiene que ver con el sistema detector que nos ha hecho bien. Lo que esperamos de FireWare for Water es añadir a esta arma algún tipo de algoritmo adicional que nos permita averiguar si sus datos son correctos o no. Como mis colegas ya dijeron, esos datos son esenciales para pasar a la etapa siguiente, que es la del tratamiento del agua. Gracias. Thanks a lot. I think it's a very complementary. Pardon. Gracias. Me parece efectivamente que es un comentario que complementa bien lo que se ha dicho y nos permite entrar realmente en el centro de la calidad del dato y no solamente el dato por el dato. Eso va a permitir mejores resultados y me gusta que has hablado de esta herramienta que es necesaria como un arma. Bueno, me parece que tenemos una serie de preguntas más bien sobre la parte tecnológica de la plataforma. En cuanto a la presentación que tuvimos, hay elementos que tienen más que ver, quizás no el ciudadano, pero el usuario. Entonces, quizás a Cyprien o a otro, volver sobre el tema de cómo actuar con el usuario y cómo veis la aportación de FireWare for Water y en el caso de SOS Water, ¿cuál serían los elementos clave de esta innovación en términos de nuevas aplicaciones? ¿Qué les podría aportar? Una para Joshua y una para Jean-Marie o para Cyprien. Si podemos utilizar la aplicación, el prototipo, estoy hablando de la aplicación del móvil, que permite ver la consumición, las facturas, historial de facturas, etcétera, los recibos, etcétera. Pues si podemos visualizar todo ello, podemos entender lo que es eficaz, cómo podemos cambiar el comportamiento de consumo. Evidentemente, si el recibo aumenta, pues habrá que pagar más dinero, etcétera. Pero a veces no sabemos cómo cambiar eso. Si pudiésemos demostrar de manera fácil, sencilla, a través de un gráfico, de una comparativa, algún tipo de beneficio gráfico, entenderemos mejor, digamos, primero, lo que mueve los consumidores y cómo podemos, digamos, identificar a comunidades específicas. Porque
gastamos mucho dinero y muchas cosas para reducir el consumo de agua en la ducha, el grifo, etcétera, pero no siempre esos beneficios son interesantes. Pero con esa aplicación podemos mostrarles la herramienta, la aplicación y presentar el beneficio de manera mucho más clara, ya que podrán comparar su consumo comparado al del vecino o de la ciudad de al lado. Y si logran reducir el consumo una semana o dos, y si luego pierden interés, no lo sabemos todavía. Quizás al final del proyecto podamos saberlo. Al fin y al cabo, lo que queremos también es la reducción del consumo de agua de los consumidores. Sí, lo que es interesante es esta noción pues, de innovaciones, pero plasmadas en pruebas claras, efectivas, y que haya demostraciones claras y disponibles. Cyprien, dada esa necesidad de demostrar cosas fundamentadas en pruebas, que podemos imaginar para otras ciudades que se juntan a la red, ¿qué haría falta para ir más allá en esta dirección, para poder demostrar y quizá explicar a las municipalidades por qué el agua digital es importante? Escuchando a Joshua, me doy cuenta que los consumidores son un poco iguales en todas partes. Solamente alzan la voz cuando el recibo del agua cambia en su zona. Lo que estamos haciendo en este proyecto del Danubio es transferir no solo los resultados de las aplicaciones tecnológicas y difundir nuestras actividades, pero también mostrar a las municipalidades, a las agencias de agua en Europa Central y del Este lo que pueden hacer. Pero lo más importante para mí es ese trabajo triangular entre desarrolladores y las agencias. Estuvimos hablando con cada uno de ellos de manera separada, pero la etapa siguiente es reunir a todos en un solo sitio, un sitio físico, no solo virtual, y tener con nosotros a los expertos técnicos, informáticos y expertos en otros ámbitos y convencerles de que ellos pueden beneficiarse de proyectos sostenibles en agua y estrategias para el futuro. Entonces, hablemos con agua digital. Hay mucho que hacer. Cuando hablo con los informáticos, no solo estamos hablando con los organismos de agua. Tenemos que acercar a los informáticos a los organismos de agua. Es un trabajo que tenemos que hacer, hablar con las municipalidades y, ¿por qué no?, a través de la plataforma Fireware, podemos ver si un desarrollador de aplicación en Hungría podría hablar y trabajar con otro del Reino Unido. Y trabajar juntos bajo un contrato. Fireware puede ser una herramienta muy útil de cooperación, incluso en el este de Europa. Gracias, Cyprien, por esos complementos que son muy interesantes, nos permiten mejor entender el marco del proyecto y las oportunidades para los organismos de Cuenca, lo que me permite pues hacer esta última pregunta sobre los intercambios
que tuvimos en esa mesa redonda. Quizá volver sobre las perspectivas entre FIWE for Water y la RIOB. Quizás ahora entendemos mejor lo que puede facilitar la RIOB y cómo podríamos movilizar algunas cuencas de la RIOB para que participen en esta experiencia. Bueno, confirmo que será interesante para varios organismos de Cuenca ver muy de cerca las posibilidades que ofrecen esas innovaciones. Bueno, ¿cómo? Eso yo creo que es el proyecto que tiene que definirlo. Un factor de éxito, creo yo, es esta posibilidad de crear un vínculo entre nuevas tecnologías y los usos que podemos hacer en el seno de las cuencas. Una cosa que no dije antes, los equipos permanentes de los organismos de cuenca no siempre están compuestos de técnicos de lo digital, de las nuevas tecnologías. Entonces, realmente espero que este proyecto FIWE pueda actuar como interfaz entre especialistas en ámbitos de la innovación y ámbito digital. Y ya hemos visto todo lo que la tecnología puede proporcionar y que están abarcados por el proyecto. Se trata aquí de muy alta tecnología. Muchas veces, ¿cómo entonces crear esta interfaz entre esta tecnología y los equipos pues, humanos de los organismos de Cuenca? Creo que aquí puede haber un tema de interacción muy interesante y en el cual la RIOB, yo creo, puede desempeñar un papel interesante. Se trata de ofrecer capacidades a los equipos permanentes de los de la Cuenca y a la vez capacitarlos a nivel técnico, pero también a nivel político, digamos, a nivel de, digamos, la toma de decisión, porque hay varios aspectos que son interesantes para las cuencas en términos de movilización de los actores, participación ciudadana, de la vuelta de los usuarios, digamos. Y es un punto interesante, creo yo, para los organismos de cuenca. Porque esta noción de identidad de cuenca falta. Porque vivimos aquí en tal ciudad, tal distrito, tal región administrativa, en tal o tal país. No nos identificamos con la cuenca, digamos. Entonces, podría ser algo en el cual podríamos indagar. Muchas gracias. Eso nos permite concluir con este toque de apertura a la escala, digamos, de los territorios de Cuenca. Antes de la clausura del webinario, quisiera aquí mencionar un comentario en el chat de la Dirección General del Territorio de Portugal, que habla también de la existencia de una plataforma gestionada o que gestiona datos sobre el agua potable a escala de la cuenca. También hay una invitación, pero eso será para la conclusión. Bueno, pues entonces podemos pasar a la clausura de este webinario. Queremos agradecer a la RIOB de haber acogido esta 18ª conferencia internacional. Muchas gracias a todos los ponentes de habernos explicado varias cosas sobre diferentes temas. Yo estoy más bien en la parte de comunicación, desconozco la parte técnica,
pero ahora entiendo mejor las cosas gracias a sus presentaciones. Gracias a cada uno de los ponentes de haber podido hablar un idioma, digamos, de vulgarización, hablando a gente que no es experta en temas muy técnicos. Muchísimas gracias a todos. Y eso nos permitió pues entender pues cosas más fácilmente. Muchas gracias a todos los participantes porque veo que hay un gran número de participantes que siguen aquí con nosotros a lo largo de esas 2 horas, siguiendo con mucho interés temas que no son sencillos. Quisiera también recordar que este webinario se inscribe, digamos, dentro de un marco más amplio y más sostenible. Se trata de activar, promover ese diálogo. Estaré siempre aquí, tenéis mi dirección, mi correo electrónico. Hay más información en la página web, estamos presentes en las redes sociales también. Intentamos compartir un mayor número de comunicaciones posible y de información. Tenemos las redes de demostración que vamos a intentar ampliar esa mayor conciencia sobre el agua digital. Hablar de la necesidad de demostrar pues la eficacia de esas soluciones encontradas y estaremos presentes siempre en las redes sociales. El objetivo al final de cuentas será identificar una serie de objetivos y gracias a las intervenciones del señor Dardieu entendemos mejor qué necesitan los organismos de cuenca. Y si los participantes hoy, los organismos ya identificaron necesidades, el proyecto Fuel for Water ya es un desafío para los desarrolladores, para los que aportan soluciones. Su papel será compilar las necesidades para luego aportar, facilitar soluciones innovadoras digitales adaptadas a esas necesidades. Si necesitáis más información, tenéis también el correo de señor encargado de la organización de este desafío, de este challenge. Y como ya dije, estaremos presentes en las redes sociales, comunicando sobre este tema. Gracias a todos otra vez. Y otra vez aparecen todos aquí en la última página. Olvidar la Comisión Europea también tiene su papel y al final, gracias otra vez y gracias por su participación y sus presentaciones. Hasta pronto. Chao. Bye bye. Bye.